Damos paso ahora a la doctora Luján Comas. Luján es licenciada en Medicina y Cirugía, especializada en anestesia y reanimación. Trabajó 32 años en el Hospital Vall-d'Hebron, de ellos 18 años como anestesista en cirugía cardíaca. Estuvo en el equipo pionero del trasplante pulmonar en España. Es escritora del libro ¿Existe la muerte?, junto a Angie Carmelo, que es doctora en metafísica. Junto a Xavier Melo acaba de presentar el libro Vida más allá de la vida. Luján, además, es presidenta de la Fundación ICLOVI. Pues damos la bienvenida a Luján. Bueno, con mucho gusto voy a volver a presentar a Luján. ¿No? ¿No quieres? No hace falta. ¿No quieres que te presente otra vez? No. ¿No? No. La doctora Comas. ¿Estos focos se pueden apagar? Estos de aquí que te dan en los ojos directamente. Bueno, pues yo, aunque sea la última, lo primero de todo, agradecer a Lola, que no la veo aquí, a Lola por la cesión de este espacio maravilloso, a Juanma, Cristina, a María, a Bernardo y a todos los que habéis organizado esto maravilloso. Gracias a los ponentes por estar aquí aportando vuestro granito de arena, pero además por haber abierto vuestro corazón. Me ha parecido precioso. Y, bueno, agradecer al público porque realmente, y lo digo siempre, pero sin vosotros no se podrían hacer estos eventos. Y la gracia es que no fue un año y por casualidad, que es el segundo año. Con lo cual, gracias. Gracias por el interés. Bueno, para mí, las ECMs que hemos estado escuchando no son un mensaje de muerte, sino un mensaje de vida. Fijaros que les ha cambiado la vida a todos. Fijaros que porque mucha gente se queda en la fenomenología y que es maravillosa. Sí, es maravillosa, pero después hay una crisis que ya veremos después y que es muy dura y muy difícil y no puedes compartir. Y te encuentras solo o sola y que pienso que las crisis son muy buenas, las de todo el mundo, porque sin crisis no veríamos la luz. Las crisis son esas oportunidades que nos da la vida de sacar lo mejor de nosotros. Decía Einstein que lo mejor que le puede pasar al ser humano es la crisis, y a los gobiernos y a los países. Es la crisis, porque se tienen que reinventar. Pero claro, en las ECMs se reinventan desde otro punto, porque han conocido otra cosa. Los mortales normalitos como yo tenemos que reinventarnos y valorar otras cosas que son las que siente nuestro corazón, porque no nuestra cabeza. Entonces, hemos utilizado mucho la cabeza, hemos utilizado mucho el cerebro y yo creo que es hora de que bajemos al corazón. Porque el cerebro siempre está en pasado o en futuro, siempre está en el miedo, en la duda, que está bien, pero tenemos que aprender a estar desde el corazón y vivir el aquí y ahora, que es la experiencia de las personas que han tenido una ECM. Han estado en un estado fuera de espacio y de tiempo,
y han conocido el amor, y lo han experimentado, no lo han pensado, porque nadie puede pensar en ese amor. Nadie, igual que nos decía Óscar con los colores, es que no hay nada parecido aquí a esos colores o a esas sensaciones. Entonces, cuando uno habla con la gente y hablas de la muerte, de las investigaciones, te dicen, bueno, es que si esto fuese así, si esta noticia que estás diciendo fuese así, saldrían todos los telediarios del mundo, y no sale. Bueno, pues bueno, sigue creyendo los telediarios, pero la realidad vivida por muchas personas es esta. Y la investigación es esta. Y también te dicen, es que si esto fuese verdad y no existiese la muerte, alguien hubiese vuelto de ese más allá para explicarlo. Y dices, pues si es que han vuelto. Si es que han vuelto, lo que pasa es que no tenéis ojos para ver o oídos para escuchar, como se decía esta mañana. Pero han vuelto. Porque una ECM es una experiencia. Nosotros, desde de la Fundación, investigamos en los hospitales y lo que nos interesa es una experiencia de muerte, con un certificado de muerte, porque eso sí que desmonta todo. Porque, como ha dicho Alejandro esta mañana, hay muchas ECMs, no tienes por qué morirte. En distintas enfermedades o en depresiones o con alucinógenos, como también se ha dicho, hay mucho tipo, pero realmente lo que nos interesa desde la ciencia es la que hay un diagnóstico de muerte. Por eso lo estamos haciendo. Entonces, si hay un diagnóstico de muerte, ¿cómo estas personas pueden tener una experiencia de vida? Y no solo de vida, sino que pueden oír, pueden ver, pueden pensar pensamientos elucubrados, no de cualquier tipo de pensamientos, pueden tener telepatía, pueden sentir ese amor, pueden entender los paraqués de la vida. Y pueden venir con un conocimiento. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica una experiencia de vida cuando tú estás muerto? ¿Cómo se expresa una experiencia de ese pensar, sentir, como si tú estuvieras vivo? O te dicen que es mucho más intenso que si estuvieses vivo. Te dicen que es la experiencia más plena de toda su vida consciente. Pero si tu cerebro no estaba funcionando, ¿qué pasa aquí? Es que nos desmonta todas las creencias, nos desmonta todo lo que hemos estudiado en la facultad, nos desmonta muchas cosas, pero no podemos negarlas porque existen. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiarlos. Porque para una persona materialista una ECM no existe. No existe porque como el cerebro es el productor de la conciencia, no pueden estar esos estados de máxima conciencia cuando el cerebro no está funcionando. Por tanto, es mucho más fácil decir no existe. Pero sí existe. Y yo creo que gracias a todas las personas que están comunicando sus ECMs, gracias a vosotros como público en general, que estáis asistiendo y escuchando porque os interesa, eso se difunde, porque se difunde al campo. Y en el campo están los arquetipos, y en el campo está el conocimiento y los cambios futuros. Cuando es una persona no funciona, pero cuando cada vez hay más personas que están creyendo y sintiendo esto, estamos cambiando el patrón. O sea que felicidades porque sois héroes, de verdad. Porque esto hace X años no se podía hablar. Y yo para hablar hace 30 años del alma no podía utilizar el término alma.
cuando daba clases de conciencia, teníamos que decir otra cosa, energía, porque en España, que no pasa en América del Sur o en América Latina, por ejemplo, la religión ha estado muy unida a la dictadura, con lo cual se fue la dictadura y se fueron todas aquellas terminologías que pudiesen parecer religiosas. Si el término es lo de menos. O sea, abrir la mente a que somos más que materia. Lo hemos estado viendo a lo largo de todo el día. Y fijaros, han hecho un estudio con 3 grupos control, con escáner, resonancia magnética, escáner no, resonancia magnética funcional, a 3 grupos de personas. Unos, los que han tenido en su vida una ECM. Otro, los que han tenido una emoción muy fuerte en su vida y la van a recrear. Y un tercer grupo que se va a inventar la historia, una vivencia maravillosa y se la van a inventar. Se hace la resonancia magnética a los 3 grupos. ¿Y qué pasa? Que los únicos que sale que lo han vivido son las personas que han tenido una ECM, independientemente del tiempo que haya pasado de la experiencia. Y aquellas que sí que han vivido aquella experiencia que no era una ECM, sale tan negativa como la que se lo han inventado. Es muy fuerte esto. O sea, las personas que han tenido una ECM sí lo han vivido, sí lo han experimentado y se puede demostrar. Y hay artículos científicos que te lo dicen. ¿Qué mensaje traen de vida? Para mí el mensaje más importante es el del amor. Es que todo es amor. Cuando tú estás en esa otra vida, es que me decían personas, es que hasta los ladrillos son hechos de amor, es que todo es amor. Todo el sentimiento de amor te impregna de tal manera que es que no puede existir nada que no sea amor. Y luego no tienes palabras para definirlo, pero es el amor. Y también que todos somos uno, la unidad. Y que todo aquello que tú haces repercute en los otros. Y eso es ciencia, porque ese campo cuántico tiene 2 características. Ese campo cuántico de dónde salimos, a dónde volvemos, que nos rodea y nos interpenetra, ese campo cuántico, que le puedes llamar Dios o le puedes llamar lo que quieras, tiene una característica esencial que es la unicidad. Hay información que se ha visto que creían que no era posible la información que hay, porque para Einstein no puede ir nada a mayor velocidad de la luz, pero se ha visto que es que no se mueve esa información, es información. No hay nada que vaya de un lado a otro, porque lo que pasa es que está todo interconectado. Estamos interconectados entre todos. No es una religión la que lo está diciendo, es una física la que lo dice. Estamos unidos por el amor y estamos unidos a la naturaleza, a los animales, a todos los seres. La conciencia es un mar de conciencia. La conciencia está en todo, todo tiene conciencia. Yo siempre digo que para mí el estudio del cuerpo humano te da unas claves, dices, pero ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha determinado que cuando yo tengo una herida, vayan unas células a taponar la herida, hagan una costra, se vaya la costra, las células van creciendo igual a las anteriores? A ver, ¿de dónde viene esa información? ¿Quién la ha dado? Hay una conciencia ahí. Y si no eres consciente, no puedes valorar.
Y si no puedes valorar, no puedes agradecer. Y no eres consciente de lo que tienes. Al contrario, basas tu felicidad en lo que no tienes. Y yo creo que ir al otro mundo y estar fuera de espacio y de tiempo te lleva a saber que tenemos un pacto, que no nos acordamos del pacto, pero tenemos un pacto y tenemos un para qué estar aquí, por eso vuelven, por eso personas que han intentado suicidarse no vuelven a intentarlo si han tenido una ECM, porque saben que hay algo que tienen que hacer. Y no, mejor que repetir curso. Es un compromiso de uno, con el libre albedrío de uno. Entonces, pues lo haces, ¿no? Y te vas dando cuenta de que la vida te lleva y que todas esas dificultades que has tenido, cuando pasa el tiempo y miras para atrás, dices, gracias a esto conocí a tal persona, conocí esto, me cambié de trabajo, o te ha cambiado la vida. Y das gracias a esa crisis que tuviste, porque son lo mejor que nos puede pasar. Entonces, a más te resistas, más persiste. En cambio, cuando tú aceptas lo que te da la vida, pues se disuelve y aparecen ayudas y aparecen cosas, soluciones que tú no esperabas. Pero es cuando aceptas. Si te resistes, ya dice el refrán que persiste. ¿Qué nos plantean las ECMs? Pues lo que hemos estado diciendo todo el día, por un lado, que la vida continúa. ¿Por qué? Porque la persona que ha tenido una ECM se ve fuera de su cuerpo, ve el cuerpo que lo están intentando reanimar y saben que es su cuerpo, pero que no son ellos. Y ellos están completos, el que le falte una pierna, una mama, un brazo, está completo. No hay sensación de que falta algo. Y sienten que aquellos son los que ellos son y que están vivos y que no les duele nada. Esto por un lado. Pero también ven familiares, amigos que han muerto antes que ellos. Y quiere decir que también esas personas que se nos han adelantado están vivas también. Y por tanto, si la energía ni se crea ni se destruye y seguimos viviendo, también hay que pensar que seguimos viviendo antes del nacimiento. Que mucha gente acepta las ECMs, pero no acepta reencarnaciones o no acepta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que cada cual se lo plantee, porque vivir una única vida donde te toque y ya para toda la vida se queda así, pues es como un poco ilógico, ¿no? Porque yo tengo todo y una persona en África no tiene nada y se le acabó la oportunidad. No me parece lógico. Entonces, para mí la vida es un camino de evolución de conciencia y te vas desarrollando y como alma decides nacer en unas circunstancias o en otras para tener un aprendizaje u otro. Hasta que hagamos esa vuelta consciente a casa. Es el retorno a casa. Las personas que han tenido la ECM te hablan de que reconocen ese amor y esa aceptación con que los acogen. Han llegado a casa y no quieren volver. Y también plantean una duda para la ciencia enorme. ¿Cómo pueden tener esas experiencias si el cerebro no está funcionando, ¿no? Tenemos que estudiarlo. Quizá tenemos los parámetros inadecuados, ¿no? Porque, a ver, ¿quién ha dicho que el cerebro produce la conciencia? Se ha dado por supuesto, pero nadie lo ha demostrado.
Sin embargo, nosotros tenemos que demostrar que el cerebro no es productor de la conciencia. Es una paradoja. Pero bueno, no importa. Vamos lanzando hipótesis, porque todo es una hipótesis. De momento, la hipótesis es que hay una conciencia mayor, ese campo de conciencia o esa conciencia no local que interconecta con nuestro cerebro. Pero también las personas que han tenido una ECM y que vuelven se plantean qué tiene valor para esta vida o qué no tiene valor. Porque esta vida es la preparación a la auténtica vida. Entonces, todo lo que aquí se nos presenta hay que arreglarlo, hay que hacerlo, hay que tomar conciencia y solucionarlo. Y también nos hablan de que allá solo se llevan lo que tienen en el corazón. Todo lo demás se queda aquí. Entonces nos preocupamos mucho de ganar dinero, de dejar en herencia a nuestros hijos, de cantidad de cosas. Y luego no es. Yo recuerdo una ECM de una doctora que cuando tuvo la ECM decía, no, yo ahora me toca la revisión de vida y yo voy a salir de aquí con una medalla de oro, porque he hecho tantas cosas en mi vida, he estado en África, he estado aquí, he estado haciendo. Y resulta que cada acción que decía que había hecho en su vida se iba deshaciendo como polvo. Total, que no le quedó nada. Dice, pero a ver, ¿pero qué es? ¿Qué es lo importante? Y lo importante son pequeñas cosas hechas en el momento, en el aquí y ahora, siendo muy conscientes del aquí y ahora y disfrutándolo y agradeciéndolo. Son cosas muy sencillas. Y nosotros nos creemos que hay que hacer grandes cosas. No, hay que ser, simplemente ser, permitirnos ser. No es tener, no es hacer, ser. Y eso es lo que nos vamos a llevar. Lo demás todo se va a quedar aquí. Y las herencias van a ser motivo de discusión entre la familia. Se van a romper familias muy unidas. Entonces, ¿por qué no dejamos una manera de ver y de vivir la vida diferente? ¿Por qué no ayudamos a los demás? ¿Qué es lo que tiene valor? Porque todas las personas que han tenido una ECM cambian el materialismo por el altruismo. Y eso es muy bonito porque realmente es lo que te llena. Y cuando dice el Evangelio, ¿no? ¿Y cuándo yo te he dado de comer? Dice en el juicio final. ¿Cuándo te he dado de beber? Es a través de lo que hacemos a los otros lo que sirve. Entonces, esta vida tenemos que pensar que es una vida en 3 dimensiones, que hemos aceptado venir aquí para aprender algo, por tanto, bienvenida, y que hemos venido como si... Yo pongo siempre el símil de que estamos en la Tierra y decides tener una aventura submarina y que para eso te vas a poner un traje de buzo, un traje de neopreno para no tener frío, te vas a poner unas aletas para huir del tiburón, te vas a poner una escafandra o una máscara para que el agua no te impida la visión, te vas a poner oxígeno y te vas a adentrar en ese mundo submarino. Y cuando decides que ya está o se acaba el oxígeno, tú vuelves, dejas el traje que ya no te hace falta, lo dejas allá. Pues igual nosotros con este traje que es el cuerpo, por supuesto que hay que cuidarlo y hay que agradecerlo porque es el instrumento que nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Pero sepamos que somos mucho más que un cuerpo. Siempre digo que la diferencia entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es la energía que da
vida ese cuerpo. Tenemos el mismo número de células, el mismo número de órganos, de aparatos, de sistemas. Todo igual, pero uno está vivo y otro no. Y además, cuando habéis visto morir a alguien, es muy espectacular porque os dais cuenta que en ese momento ya no está la persona, que queda una carcasa vacía. Mis hijos lo vieron con mi primer marido y me lo dijeron ellos. O sea, es tan claro que no hace falta ni explicarlo, solo vivirlo. Como resultado de las ECMs, aparte de las crisis, que hablaremos después, estas personas pueden traer unas percepciones especiales. Pueden tener una clarividencia, una clariaudiencia, pueden ver el aura, pueden tener telepatía, pueden tener manos sanadoras, pueden tener interferencia con aparatos eléctricos, con radios, que hay interferencias, con la televisión. Hay algunos incluso que me han dicho que cuando iban por la calle, especialmente en el primer año, cada vez que pasaban por debajo de una farola se apagaba. Ocurre. ¿Por qué? No sabemos. Pero algo cambia en la estructura de las personas que tienen una ECM. Otros fenómenos pueden predecir el futuro a veces. A veces han venido diciendo que un hijo se va a morir a tal edad o que va a pasar tal cosa y ocurre. Y también han tenido percepciones de vidas pasadas. Y cuando llegan aquí lo buscan y lo pueden certificar que aquello ocurrió. Pero tenéis que pensar que se está en un estado sin tiempo ni espacio. O sea que es lo mismo el pasado que el futuro. Y pensar que absolutamente todo lo que hacemos, decimos, sentimos, pensamos, deja su huella en el campo. Todo se mantiene. Y ahí está la información de todo. Simplemente no tenemos la antena habitualmente para captarlo, pero hay gente que sí lo puede captar. Claro, la más importante de las evidencias de la ECM son la muerte, que la muerte no existe. Porque tú te has visto fuera de tu cuerpo, tú has visto que tú no eras aquel cuerpo y que sigues vivo y que estás bien, puedes conocer, reconocer, pensar, sentir, encontrarte con un ser fallecido y decir, oye, pero a ti no te corresponde estar aquí porque no sabía que estaba muerto. Y luego cuando vuelve a la vida resulta que no le habían dicho nada, pero estaba muerto. Estás fuera de espacio y de tiempo y ves a personas fallecidas y además las ves en su mejor momento, espléndidas, para que no te quedes con la idea de aquel ser que falleció con un cáncer depauperado, fatal. No, están espléndidos y están felices y se manifiestan para que lo sepas y eso te ayude a vivir, porque muchas veces los duelos son porque piensas que todo se ha acabado y se presentan en muy buenas condiciones para que tú sepas que están bien. Y eso es un alivio para la persona que está en duelo. Y también, como decía Óscar antes, cuando las personas que habéis tenido una ECM, haber tenido esa experiencia de vida ayuda mucho a las personas en duelo, porque saben que
que su ser querido está bien, que lo verán y que además está en su corazón. Y está mucho más cerca que cuando vivían juntos y estaban separados por alguna pared. Está mucho más cerca. Y también nos hace plantearnos que cómo es posible esa conciencia si en el funcionamiento cerebral. Por eso estamos investigándolo y estudiándolo. Esta mañana Alejandro ha hablado de los casos de remisión espontánea. Son muy curiosos. Ha hablado de Anita Morjani, con un cáncer, un linfoma Hodgkin terminal, con un fallo multiorgánico, que ella no podía caminar, que pesaba 30 y pico kilos, que tenía debajo de la piel metástasis como limones de grandes que desgarraban la piel y necesitaban hacer injertos. Y ella, cuando tuvo la ECM y supo por qué tuvo la enfermedad, decidió volver. Y curiosamente desapareció la enfermedad, me parece que a las 4 o 5 semanas. Claro, ¿qué dices? ¿Me he equivocado de diagnóstico? Claro, tengo una paciente que le pasó esa remisión espontánea y cuando fue a revisión al hospital le dieron un informe y ese informe curiosamente habían quitado la hoja del diagnóstico primero, pero ella tenía la copia. Entonces, por mucho que... Es que, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explican que ha habido una remisión espontánea? Es difícil. A los ojos de un científico materialista es muy difícil, pero no puedes negar la evidencia. Entonces, pues es algo que pasa muy de vez en cuando, pero curación espontánea, remisión espontánea. Está el doctor Ivan Alexander, que tuvo esa meningitis bacteriana tremenda que solo coge en la infancia, que le destrozó toda la parte del córtex, le destrozó, las bacterias se lo comieron todo, y toda la zona del hipocampo, la zona de la memoria, todo. Y ya lo iban a desconectar después de una semana en coma, porque pensaron que ya quedaría tan mal, si en el caso que se despertase, quedaría tan mal que bueno, es tener una conciencia vegetal de una persona joven por el resto de su vida en casa. Y le dijeron a la mujer de desconectarlo y el niño lo oyó y fue a la cama donde estaba y le dijo que volviese. Y él oyó la voz del niño y volvió. Y luego, claro, ¿dónde ubicaba todo lo que él vivió? Entonces se puso a estudiar todo su informe médico. Decía, no puede ser, es que no puede ser, porque todos esos análisis, todo lo que me han hecho, y ahora no tengo nada, con un cerebro perfecto. Y eso pasa en muchas personas que tienen una ECM durante un accidente, un paro, y las lesiones cerebrales desaparecen, que tenía que quedar contusión. Incluso en el Yo no muere hay un caso que estuvo 20 o 25 minutos desconectado del respirador, desconectado de todo, simplemente que se olvidaron de quitar el monitor, que demuestra que durante esos 20 minutos estuvo en paro. Estuvo en paro y la persona tuvo una experiencia cercana a la muerte, fue capaz de decir dónde estaba el cirujano, qué había hecho, lo que había dicho, cuando estuvieron con la familia, dónde estaba el anestesista, todo. Que tendría que tener unas lesiones cerebrales muy importantes según lo que estudiamos nosotros en la facultad. Que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno y que después es irreversible. Pues hay un interrogante y no podemos decir que no. Tenemos que investigar.
Y también hay dos casos de la doctora Penny Sartori muy interesantes. Uno de ellos es de un hombre que tenía una paresia espástica de la mano, tenía una mano en garra que le imposibilitaba utilizarla para nada, porque estaban rígidos los dedos, no podía hacer nada, y había sido por una parálisis de nacimiento por falta de oxígeno, y tenía también una pierna que le costaba mover. Tuvo la ECM y pudo abrir la mano perfectamente. Cuando había un historial, el hombre tenía 60 años, un historial desde el nacimiento de esa paresia espástica. ¿Cómo lo justificas? Yo tengo mis ideas, pero yo sé que eso ocurre y no podemos decir que no. Y había otro caso también de la doctora Penny Sartori, que un hombre había tenido un accidente con una contusión torácica muy importante y tenía una rotura de hígado. Es una urgencia muy urgente porque sangran muchísimo. Y también tenía una fractura del húmero, del brazo. Esta mujer, no, Penny Sartori, este era un hombre, Penny Sartori lo cuenta. Bueno, vino el traumatólogo a reducirle la fractura, y cuando vio el cuadro en el que estaba, porque además era una fractura compleja, dijo, bueno, primero, si sobrevive, ya le haremos después, primero que hagan todo lo que tienen que hacer. Cuando le hicieron todo lo que tenían que hacer y fue el traumatólogo a reducirle la fractura compleja, que a lo mejor necesitaba una operación con placa y clavos y todo eso, se encontró que estaba resuelta sola. En el informe médico que puso que este hombre había tenido una contusión cerebral y que debido a ello se había reorganizado el hueso. Pero a ver, no había tenido ninguna contusión cerebral. O sea que vamos buscando soluciones que nos suenen bien, pero nadie se pone a estudiarlo. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Claro, las explicaciones materialistas son las ECMs no existen. Porque si el cerebro no está funcionando, esto no puede ser. Pero se ha visto que no es una alucinación, porque una alucinación necesitas que el cerebro no esté funcionando. Además tienen un patrón. Todas las alucinaciones no tienen patrón. Las ECMs tienen un patrón. ¿Seguirán todos los ítems de la escala de Grayson o no? Se quedan con menos. Pero lo que sí tienen un patrón. Y lo que sí es que les cambia la vida. Que a las alucinaciones no, además no quieren hablar de ello, les produce sensación de malestar, de angustia, y no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las explicaciones? Lo primero que tenemos que decir es que quizá la conciencia no dependa del cerebro. Es lo más fácil a pensar. Pero hay muchos científicos que están hablando de la conciencia no local. Muchos científicos. Y tiene sentido. Y se unen estas teorías pues, del doctor Pinball Lommel, del doctor Bruce Grayson, de la doctora Penny Sartori. Todos estos hablan de la conciencia no local, pero coincide con todas las investigaciones del grupo de Budapest, de Ervin Laszlo, que Ervin Laszlo es un visionario impresionante, un estudio de la física teórica y del todo importante. Y él habla del campo cuántico. Y él habla que absolutamente todo lo visible y lo no visible está bañado y entrelazado
interpenetrado por esa energía cuántica. Y ahí está la información y ahí está la unidad y que todo está en todo. Bueno, ahí dice que la conciencia, que eso es un mar de conciencia, es no local. Y que de ahí, de ese mar, sale todo lo creado, ya digo, visible e invisible. Y esa conciencia de lo no creado no está en lo no creado, sino que está en todo, está en todo. Y realmente hay que pensar que el cerebro es esa interfaz entre la conciencia, esa conciencia uno, o la conciencia universal y la conciencia individual. ¿Cuántos casos hay perimuerte con una serie de hechos que la medicina no tiene justificación, como es una lucidez terminal en personas con demencias profundas o con Alzheimer? Se han hecho investigaciones al respecto y que un día anterior a la muerte o pocos días antes, de repente se despiertan y han estado 8 años fuera de aquí y empiezan a hablar de anécdotas de cada uno, nombrarles, ¿te acuerdas de? Uno por uno, y es la manera que tienen de despedirse, y al día siguiente se van. Y eso está constatado y hay cantidad de papers científicos investigados y ahí está. Entonces, para mí el científico es el que busca, porque tú le dices, bueno, pero ¿te has leído estos artículos? O, no, es que no me interesa. Pero claro, es que pensar una cosa se te desmonta tu zona de confort, se te desmonta todas las creencias que has tenido en tu vida y sobre la que has montado tu vida. Todo desaparece. Pero es que esto es mucho más potente que una creencia, porque todos los que han hablado hoy han hablado de experiencia. Por eso yo digo que sabemos mucho con el cerebro, pero hay que bajarlo a la experiencia, el sentir, el conectar con el otro, el vivirlo, no el pensarlo, no el creer que esto es así. No, es así. No existe la muerte porque yo lo he experimentado, que es lo que dicen. Pero claro, lo que decíamos antes, no todo lo que se vive es maravilloso cuando se vuelve. Es una crisis tremenda. ¿Por qué? Porque tú has estado en una zona con unos valores, con algo desconocido y te ponen en esta sociedad con lo mismo que te has sido antes y los mismos problemas, con un materialismo, con tantas cosas tan diferentes después de lo que tú has vivido, que eso te queda una crisis. Y además, como no lo puedes hablar, todavía es peor. Porque en el momento que tú lo hablas y eres capaz de expresarlo, se solucionan muchas cosas. Ahí empieza el cambio. Pero están muchos años callados para que no les mediquen, para que no digan que están tocados. Y empiezan a analizar su vida, empiezan a analizar qué tiene valor y qué no, empiezan a analizar las relaciones, el trabajo, los valores, y se dan cuenta que a lo mejor la persona con la que se han casado ya no es la persona que le corresponde a esta nueva etapa, porque tú has hecho una evolución de conciencia, pero la otra persona no. Y para la otra persona eres desconocido o desconocida. Entonces hay un 70 o 70 y pico % de separaciones después de una ECM. Hay cambios de trabajo porque es que ya no interesa el hacer, la parte material. Entonces te tienes que reinventar
para hacer algo por los demás, porque cambian el materialismo por el altruismo, la necesidad de ayudar al otro, la necesidad de dar lo mejor al otro, la empatía, la compasión, el amor, porque todo eso es lo que se va a quedar. Entonces hay una noche negra del alma después de las ECMs, no todo, ya digo, es fácil. ¿Qué mensaje nos traen? Lo volvemos a decir, el amor. Lo primero de todo es el amor. Difícil de definir el amor, como tú decías, Óscar. Tenemos el concepto de que el amor es una sensibilidad o una sensiblería, que eso no funciona, que es para la gente, para las mujeres, las abuelas, pero que eso no dirige una empresa, eso no funciona en la vida diaria. Pues va a ser que sí, va a ser que sí. Y que somos todo uno. Entonces, en la medida que nosotros vamos adquiriendo coherencia, que coherencia es pensar, sentir y actuar en la misma línea, en la medida que adquirimos coherencia, estamos llenando nuestro campo electromagnético de coherencia, de tal manera que cualquier persona que se acerque va a transformar, se va a encontrar en paz. Y la coherencia viene de esa alineación con el corazón. Fijaros que el corazón tiene un campo electromagnético 5.000 veces más potente que el del cerebro. Nosotros vivimos en el cerebro. No, estemos en el corazón, porque el corazón es el maestro de todos los ritmos. Y el corazón, fijaros que es el órgano primero en crearse. A las 3 semanas de vida ya está el corazón y está latiendo hasta que nos morimos. Pero el corazón se ha visto que tiene unas neuronas, tiene 40.000 neuronas, y se ha visto que tiene más aferencias, es decir, que tiene más mensajes del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Y que cuando el corazón está alineado, todos los demás órganos se alinean. O sea, si queremos estar sanos, alineemos nuestro corazón, porque es lo más importante, porque es el maestro oscilador de todos los ritmos. Hay experimentos que se hacen con péndulos con distinta longitud del brazo, y cada uno lo ponen a moverse en una dirección. Al cabo de un tiempo, todos van a tener el mismo sentido que tiene el del brazo más largo, el de mayor coherencia. Entonces, eso pasa con el corazón. El corazón va a alinear nuestra mente, va a alinear nuestros pulmones, nuestro digestivo, todos nuestros órganos, nuestras hormonas, si estamos en ese campo magnético. Porque para mí la curación que ocurre es por un cambio de campo. ¿De qué ocurre con las ECMs? Hay un cambio del campo, porque el campo existe. Y nosotros creemos que solo existe la materia. Antes que exista la materia hay una información, una energía que se transforma en materia. Y la información está en el campo. Bueno, pues que la vida sigue y que esto es un traje que lo dejamos aquí y seguimos. Fijaros, a mí esto me encanta porque es que parece que el cerebro lo tenga todo y que sea el amo de todo y que el cerebro sea ese productor de la conciencia. Y las investigaciones nos indican que no es el cerebro el que genera conciencia, sino el nivel de conciencia de la persona la que genera que determinados campos de tu cerebro se activen.
Estamos hablando de un cambio de conciencia, de manera de reaccionar. En la evolución de las personas, primero hemos tenido esa supervivencia cuando el cerebro humano todavía no estaba desarrollado, ese automatismo que era el miedo, la supervivencia, la acción-reacción. Y nos damos cuenta que todavía y muchas veces hacemos acción-reacción. Eso es inconsciente, no es consciente, es inconsciente y es por temor. Son restos atávicos que nos quedan de la época que nos teníamos que defender. Pero fijaros que hasta en la cultura popular, que te dicen la mejor defensa es un buen ataque, o que te dicen el que golpea primero golpea dos veces. Eso no es así. Eso es antiquísimo y estamos en la época de cambiar conceptos. Entonces llega el desarrollo del córtex cerebral, que es lo que nos hace humanos. El córtex recibe toda la información por los sentidos y es capaz de unirlo a todas las experiencias que has pasado, pero también a reflexionar y a decidir cómo quieres responder. Esto ya es una forma de responder humana, que no es acción-reacción. Es un gran paso. Pero viene el tercer paso. Es el que responde desde el corazón. Es la inteligencia del corazón. Y esa inteligencia del corazón es rapidísima. Y es la intuición. Y no pasa por ninguna memoria pasada. Es en el aquí y ahora. Así como el mental nos está hablando de pasado, de futuro, el corazón nos habla de presente. Ahí tenemos que llegar, porque eso se adquiere a través de la práctica. Tenemos que aprender a practicar cómo reaccionamos ante las cosas, si a través del corazón, a través del amor o a través de acción-reacción. Bueno, yo lo dejo ahí y vosotros ya lo utilizaréis. ¿Se os ha saltado? Bueno, claro, contaros quiénes somos. Somos Fundación ICLOBI. ICLOBI significa el Lobby Internacional de la Conciencia y nació a raíz de una experiencia cercana a la muerte del doctor Xavier Melo, que lo tenemos aquí. Y la idea es mejorar el mundo en el que vivimos a través de la divulgación del conocimiento, de la investigación y de la acción social. Hacemos cursos de acompañamiento y duelo, conciencia y liderazgo social, emprendimiento social y percepción extrasensorial. Y hacemos la investigación, que es el proyecto Luz, sobre la conciencia en el momento del paro cardíaco, que ya lo explicaremos, y que esa acción social es a través de lo que promovemos, ¿no? La responsabilidad social, grupos de apoyo en duelo, acompañamiento al tránsito y asistencia a colectivos en exclusión social, que es el proyecto Luz. Ahora viene. Es la investigación de la conciencia durante el paro cardíaco en hospitales, porque queremos que haya un paro y que queremos que haya un paro registrado, para que no puedan decir, no, es que estos son esas parte del cerebro, zona subcortical que se despierta. Pero a ver, ¿cómo se va a despertar? Para hacer pensamientos elucubrados que existen en las ECMs. O sea, bueno. Y es en hospitales de lengua hispana. Esta es una investigación prospectiva porque las investigaciones de la conciencia hasta hace relativamente poco eran retrospectivas. Todo lo del doctor Raymond Moody era retrospectivo, pero gracias a eso se empezó a investigar.
las ECMs. Retrospectivos que te lo cuentan y tú lo escribes. Y la prospectiva nace de un protocolo con un diagnóstico, un tratamiento y un seguimiento. El seguimiento es durante 8 años en 3 fases y hay siempre un grupo control. Pero además de eso se hace una monitorización, o sea, un control externo que miran lo que haya en el cuaderno de recogida de datos que la Universidad de Vanderbilt nos ha cedido, que coincida con la historia clínica. O sea, y también tenemos un grupo control, las personas que han tenido un infarto, una parada cardíaca y han tenido una ECM de las que no, porque también han tenido una segunda oportunidad de vivir. Y la vida les cambia solo a unos, o sea, a los que han tenido la ECM. El interés por la investigación es puramente científico, no hay dinero de por medio. Y bueno, pues lo de la Universidad de Vanderbilt para el cuaderno de recogida de datos electrónico. Y que antes hemos hecho el protocolo laborioso que ha pasado por el Comité de Ética español y que luego ha pasado por los distintos hospitales grandes que tenían su propio comité, también ha vuelto a pasar, en todos se ha aceptado y tenemos 15 hospitales, 13 en España y uno en Argentina y uno en Colombia. Estamos con negociaciones con más hospitales aquí en España, con 3 hospitales en México y con otro en Argentina. En las 3 fases lo que vemos es el cambio de la vida de las personas. ¿Por qué? Porque como es un estudio científico y las experiencias cercanas a la muerte son subjetivas y no se pueden demostrar, lo que sí se puede demostrar y es objetivo es el cambio en sus vidas. Y por eso lo hacemos longitudinal. Tenemos un comité asesor de lujo, porque tenemos todos los grandes y es la primera vez que se han unido todos estos grandes anglosajones con algún estudio español. Entonces tenemos al doctor Pim Van Lommel, al doctor Bruce Grayson, a David Lorimer, al doctor Iben Alexander y al doctor Raymond Moody. O sea, es un lujazo. Todos ellos están con nosotros y nos apoyan. Esto es en mayo de este año. Aquí están, no se ve bien, los 15 hospitales. Y que ICLOVI agradece cualquier sugerencia de nuevos sitios interesados para hacer el estudio. O sea que si conocéis a alguien o alguien está interesado y está trabajando en un hospital, por favor que se ponga en contacto con nosotros. Y este es el libro que vamos a venir Xavier y yo el día 14 de junio a la Feria del Libro, aquí a firmar libros. Y este libro, Vida más allá de la vida, todo el dinero que se recaude de este libro es para la investigación. No los beneficios, sino todo el dinero que se recaude. O sea que esperamos que colabore en la investigación con el libro. Y para mí lo más importante, esta mañana Alejandro ha hablado de la mente, ha hablado del corazón y a lo largo del día todas las experiencias se han hablado desde el corazón. Para mí lo más importante es volver al corazón. Además el corazón es sabio, en el corazón están todas las memorias y contesta muy rápido. Cuando tú le haces una pregunta al corazón, el corazón contesta muy rápido. Y si te da paz, la respuesta es afirmativa. Por eso tenemos que ir o poner en nuestra vida esos caminos con corazón y hacerlo todo desde el corazón. Nada más. Gracias.